Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a empezar una serie de clases sobre las leyes de Pesaj, ya que nos encontramos en el mes de Nisan y las leyes de Pesaj son bastante complejas, son muy amplias. Sobre eso el mismo Shulchan Aruch dice que una persona que quiere cumplir todas las leyes debe de empezar a estudiarlas al menos 30 días antes. Y es sabido que aunque estudiemos 30 días antes no vamos a llegar a cubrir ni siquiera la punta del iceberg, pero hagamos nuestro esfuerzo en cumplir estas leyes. Pesaj es una de las fiestas más importantes que tenemos, con un mensaje muy profundo y trascendental, y las leyes van de la mano. ¿Por qué? Porque conectamos de una forma nuestras creencias, nuestros valores, nuestros estudios, con llevarlos a la práctica. Por eso es muy importante cumplir las leyes de Pesaj. La prueba más clara de esto es que encontramos que en todas partes del mundo, en cierta manera, la festividad de Pesaj, probablemente junto con Yom Kippur, son las que más se cuidan dentro de nuestro pueblo en todos los estratos, desde gente más ortodoxa hasta gente menos ortodoxa. Nadie pasa por alto dejar de comer su matzá en Pesaj, trata de hacer un seder por lo menos a su forma, y eso ha sido una cadena ininterrumpida, padre-hijo, desde la salida de Egipto hasta el día de hoy, y es algo que, si bien es un concepto, y hay muchos conceptos abstractos, afortunadamente durante Pesaj se pueden llevar a cabo en la realidad gracias a las leyes, que es la forma de aterrizar, y es por eso que es necesario estudiarlas para poderlas cumplir. Yo dividiría las leyes de Pesaj en 4 áreas. Todas las leyes que norman Pesaj desde el mes de Nisan hasta antes de que comience la festividad, por ahí del día 14 de Nisan, que ya empiezan los preparativos, siendo Pesaj el día 15. Las leyes que gobiernan la noche de Pesaj, o las 2 noches fuera de Eretz Israel, que es el Seder de Pesaj, que son leyes especiales. Luego las leyes que gobiernan todos los días de Pesaj, los 7 días de Pesaj con Hol HaMoed y el último día de Yom Tov. Y finalmente hay leyes que aplican inclusive después de Pesaj. Son leyes en casos excepcionales, pero las trataremos de tocar de manera general. Comenzando, la ley favorita de las mujeres, probablemente que esperan todo el año, y los hombres también a veces se unen a la causa, es deshacerte de todo el pan que existe en la casa para llegar a Pesaj y que la casa esté limpia. Muchos aprovechan el pretexto para hacer la limpieza anual, barren pisos, limpian closets, sacan la ropa de los niños, y es completamente válido. Vamos a aprovechar, ¿por qué no? Limpian los juguetes, los ordenan, pero todo vamos a comenzar con la limpieza del Hametz. Lo primero que debemos de hacer es, en estas alturas del año, ya debemos de cuidarnos mucho de que dónde entra pan y ese tipo de cuestiones en la casa. Debemos de tratar de delimitar lo que ya nada más sea en la cocina, en los comedores, pero evitar que ya se suba a las recámaras y a otros cuartos de la casa, porque aunque se puede subir hametz hasta un día antes, lo van a complicar mucho la labor para las esposas, para los hijos, para la familia que lo limpia. Entonces lo primero es una recomendación, que ya no se lleve hametz a áreas de la casa limitadas a las áreas donde se come. Son pocos días, y por el bienestar de la limpieza y para facilitarlo, es algo ampliamente recomendado. También se recomienda ampliamente empezar con la limpieza de Pesaj. Si bien la obligación de Bedikah la vamos a tocar más adelante, es una noche antes, es imposible llevar a cabo la Bedikah si no se comenzó ya con días de preparación previa para esta limpieza, por lo cual se recomienda desde ahorita empezar ya a hacer limpiezas en cuartos, sobre todo donde hay ropa de los niños, que puedan los pantalones haber hametz, sobre todo vamos a tocar, cuartos de juguetes, que están llenos en todas partes. Entonces es importante empezar ahorita la limpieza para facilitar las cuestiones y que hacerlas más sencillas la noche de la Bedikah. Así seguimos durante el mes de Nisan hasta que nos topamos con la noche antes de Pesaj, que quiere decir la noche del 14 de Nisan, que en este año cae un jueves por la noche a nivel mundial, siendo el Seder de Pesaj el viernes en la noche. Esta noche empieza la famosa Bedikah de Pesaj. ¿Cómo se lleva a cabo la Bedikah de Pesaj? La Bedikah de Pesaj tiene la finalidad de revisar la casa, que no se haya quedado ningún tipo de hametz en ningún lugar de la casa, y en dicho caso se haya quedado, separarlo para quemarlo al día siguiente. Esta Bedikah es obligatoria. Toda persona que tenga una casa, una propiedad donde pueda haber hametz, tiene obligación de llevar a cabo esta Bedikah, o esta búsqueda del hametz, por así llamarlo, y la obligación recae sobre todas las personas que residan en esa casa. Por lo cual,
la persona es la noche del jueves, después de terminar su tefilá de minjá y arbit, si reza corrido, si reza arbit en la noche, debe de decir minjá primero y comenzar con la védica, dependiendo de la costumbre de cada quien. Inmediatamente, siendo de noche, hay que ir a la casa, preparar o tener preparada una vela y una linterna. En los tiempos de antes se revisaba bajo la luz de la vela. Hoy en día hay quien empieza revisando la luz de la vela para seguir la costumbre milenaria, pero después se puede apoyar de la luz de una linterna, ya que facilita el proceso hoy en día una buena linterna, y tener un platito o alguna cuestión para poder empezar a acumular ahí el hametz que vaya encontrando la persona. Es bueno ponerse ropas que le permitan llevar a cabo una vedicá acorde, y posteriormente se acostumbra que la esposa escondió en la casa 10 pedazos de pan para buscarlos. Estos pedazos de pan se recomienda que sea pan no crujiente, que no deje migajas para que no salga peor, sino un pan que no deja migajas, y se debe de esconder en la casa. Esto es, según algunas opiniones, por si no llegáramos a encontrar pan durante la vedicá, para que encontremos por lo menos este pan, pero según la mayoría de las opiniones, aunque no encontremos pan, el hecho que llevemos a cabo la mitzvah de la vedicá, cumplimos la mitzvah, y esto tiene connotaciones también de tipo cabalistas. Entonces se preparó previamente, la esposa escondió bien estos pedazos de pan durante la casa. Es muy importante acordarse dónde, porque siempre pasa que una persona los escondió y llega la pregunta que ya no encuentran uno de los 10. Entonces es importante hacer su mapita o acordarse bien dónde los escondió, por si el esposo flojeó en su búsqueda y no se les vaya a perder eso. Iniciamos la vedicá con la verajá que viene en todos los sidurim, de Asher Kideshanu Mitzvotav Vetzivanu al Biur Hametz, en la quema de Hametz. Si bien la verajá tendría que decir al Bedikat Hametz, sobre la búsqueda del Hametz, la verajá se entona sobre la mitzvah principal, que es la destrucción del Hametz, que esa se va a llevar a cabo al día siguiente. La vedicá es un medio para encontrar lo que vamos a quemar, y estamos bendiciendo desde ahorita con la intención de buscar y quemar al día posterior. Desde que la persona dice la bendición, es muy importante que comience la búsqueda sin interrumpir, quiere decir sin hablar y sin ocuparse de otras cuestiones. Si la persona dejó la bendición y antes de empezar la búsqueda del Hametz habló de cuestiones no relacionadas con la búsqueda, como saludó a alguien o tocó algún tema, tendría que volver a decir la bendición, y para evitar esto es necesario inmediatamente después de decir la bendición comenzar con la búsqueda del Hametz de manera inmediata. Los que, según la costumbre milenaria, tratar de comenzar con la vela los primeros minutos y después cambiar a linterna. Si una persona no tiene una vela, no pasa nada, puede iniciar la búsqueda con una linterna. Y así debe de empezar a buscar en todos los rincones de la casa. Es muy importante saber que esta búsqueda es una búsqueda muy seria, no es una búsqueda nada más como de chiste que se lleva a cabo en 20 minutos para una casa grande y para buscar únicamente los pedacitos de pan que escondimos. La persona que busca únicamente los pedacitos de pan y no lleva a cabo la búsqueda, según todas las opiniones, no cumplió la mitzvah de Bedikat Hametz, y la bendición que dijo fue una bendición en vano. Por lo cual es muy importante que la persona lleve a cabo la vedicá de una manera completa, de una manera profunda. Obviamente la casa ya está bien limpia, pero por experiencia podemos decir que no hay casa en la cual en la noche de Hametz no aparecen migajas, desde los coches hasta todas las recámaras, todas las cuestiones de la casa. Es importante mencionar que los jajamim en las generaciones anteriores encontramos que a veces se dedicaban 6 o 7 horas en la noche a Bedikat Hametz. Y pongámonos a pensar cuánto medían las casas anteriormente. Quizás estemos hablando de casa de 50 metros cuadrados, 1 o 2 recámaras como máximo. No había tantos juguetes, no había tanta ropa, y la vedicá llevaba mucho tiempo. Entonces hoy en día nuestras casas, con más razón, muy importante cada quien de acuerdo a sus capacidades y a la fuerza, pero llevar a cabo la vedicá de manera profunda. Los cabalistas dicen que cada vez que la persona encuentra Hametz y lo elimina de su propiedad y se esfuerza, es como si estuviera eliminando el Hametz que tiene en su corazón, que representa el Yetzer Hará, que son las inclinaciones negativas que tiene durante el año. Es una correlación entre quitar los malos instintos que tenemos durante el año con la noche de Pesaj, por lo cual hay que llevar de a cabo esta mitzvah de manera importante. También es importante involucrar a los niños en esta mitzvah.
una vez que entienden, para participarlos en esta mitzvah tan grande, que es la base para comenzar con un Pesach Kasher. La Bedikah, ¿dónde se debe llevar a cabo? En la propiedad que tenga una persona, en todos los lugares que, aunque sea remota la posibilidad, pero que pudo haber entrado Hametz en dicha posesión. Hoy en día, en una casa que hay niños, o aunque no vivan ahí niños, si visitan niños, nietos, sobrinos, así, prácticamente en cualquier lugar puede haber presencia de Hametz, porque los niños se trepan a los libreros, esconden abajo de los sillones, se meten en todo tipo de partes. Entonces, en cualquier lugar que puede haber, aunque sea de manera remota, haber accesado Hametz, hay una obligación de revisar ahí, y con mucho más razón lugares que son comunes, como en los autos. No hay una camioneta en la cual haya niños que no existe Hametz en cada centímetro cúbico de la camioneta. Por eso se debe llevar antes una buena revisión y limpieza, y la noche de Pesach también. Pero todos los cuartos de la casa se deben de revisar. Si hay algún cuarto por el cual no se mete Hametz por ningún motivo, por ejemplo, hay una oficina cerrada que nunca se introducen alimentos y la persona sabe que nunca introdujo alimentos, o hay un librero muy alto que hasta arriba del librero nadie pudo haber tenido acceso, en esos lugares no es necesario revisar, porque sabemos que ahí no hay Hametz. Pero en todos los lugares que pueda haber, aunque sea de manera remota, abajo de sillones, de tapetes, es necesario revisar y cerciorarnos que no haya Hametz. Si se va encontrando, simplemente se va depositando en el platito que tenemos con nosotros hasta haber revisado toda la casa. Leka Tejilá significa de la mejor manera posible, si uno puede, desde que dijo la bendición y hasta que termina la Bedikah, es necesario que la persona no hable y no se distraiga en temas no relacionados con la búsqueda del Hametz. Esto quiere decir tratar de hablar de cuestiones no relacionadas del partido de fútbol o cuestiones así, hay que tratar de evitarlo y enfocarnos en la Bedikah, hablar para temas relacionados como prende esta luz, ya revisaste aquí, platicarlo con otro miembro de la familia, o cuestiones de ese tipo es permitido según todas las opiniones. Simplemente hay que tratar de abstenernos de no tocar temas que no sean relacionados hasta que terminemos. Si una persona sin querer tocó temas no relacionados durante la Bedikah, pero ya empezó la Bedikah, no es necesario repetir la bendición y continúa con la mitzvah hasta que termine. De hecho, con esa misma bendición, si la persona tiene varias propiedades, a veces sucede que están fuera de México, en un lugar donde está la casa de ellos y la casa de su papá o alguna cuestión, y su papá lo hizo shaliach o emisario para que revisara su casa, con la misma verajá puede pensar y sacar las dos propiedades y pasar de una a la otra y llevar a cabo la Bedikat Hametz. Solo para hacer un paréntesis de la importancia de Bedikat Hametz, hay un rab muy conocido en el pueblo de Israel de la generación anterior que se llamaba Rab Pincus, Zichrono Libraja. Y la historia cuenta que él, siendo un muchacho joven, estudiando en la yeshiva, era un muchacho promedio, y una noche, terminando, se acordó que en la yeshiva no habían revisado la azotea de la yeshiva de Hametz, y ya la mayoría de los muchachos habían salido a sus casas para vacacionar. Él, un muchacho joven, la verdad la flojera, la noche antes de Pesach, dijo, me tengo que esforzar porque nadie lo va a hacer. Y cuenta la historia que se dedicó toda la noche y se esforzó en revisar la azotea de la yeshiva. Él platica sobre sí mismo que al día siguiente y en los siguientes días sintió un cambio interno personal que le había traído esta, y él dice que todos los logros que hizo en convertirse en una persona grande de Israel se detonaron a partir de ese día. Él siente así cuenta en su libro, que siente una energía especial, por lo tanto haberse esforzado. Entonces, como les digo, es una mitzvah que nos debemos esforzar muchísimo en llevar a cabo. Esta mitzvah, como ya dijimos, se debe llevar en la casa, en todos los cuartos donde pueda haber Hametz, de la misma forma en el auto, en la ropa y en todos los lugares donde podamos encontrar Hametz. Es importante que cuando hay casas comunes con áreas comunes, como a veces existen conjuntos de casas en las cuales viven muchas personas y hay áreas comunes, sobre todo los vecinos recae la obligación de revisar en las áreas comunes, llamándose desde salones o incluso jardines. Si bien en lugares donde hay animales o así, asumimos que si hay algo de Hametz ya se lo comieron, pero muchas veces en jardines como estos, que los niños durante el año juegan entre las plantas, es muy común encontrar galletas, chocolates,
Entonces, sobre esa misma noche recae la obligación de revisar también en los jardines y en las áreas comunes sobre todas las personas que residan en una cuestión comunal y no nada más sobre la casa y la propiedad privada. Para esto, por experiencia, es muy importante revisar antes de día, porque en la noche en los jardines, cuando es oscuro, se torna un poco más complejo. De la misma forma, sobre también la persona, si tiene una oficina o alguna cuestión, tiene obligación de revisar sobre el hametz. Si le es posible en la misma noche revisar todo, en su casa dice la bendición, revisa y posteriormente se traslada a su oficina para continuar con la Bediká, es algo meritorio, pero muchas veces por la distancia se torna complejo. En dichos casos, todos los lugares que no sean su casa, como su oficina, o a veces tienen un casillero en el deportivo, en el club social, en la sinagoga, esos lugares que también hay que revisar, simplemente hay que revisarlos antes de la noche el jueves, puede ser durante el día, otro día antes, y al llevar a cabo la bendición, tener kavaná, cumplir con la mitzvah, pero en esas ocasiones, como no es el día que estipularon nuestros jajamim, no se debe de decir una bendición. Más o menos eso es lo que se comprende por la Bediká, y como ya dijimos, la deben de llevar a cabo cualquier persona que tenga una propiedad en la cual se pueda encontrar hametz. Una persona que no se va a encontrar en Pesaj en dicha propiedad en la cual reside todo el año donde pueda haber hametz, tiene dos oportunidades. Si no va a estar, pero de todas formas quiere llevar a cabo la Bediká, él va a cumplir una mitzvah muy importante, y tabó a la verajá, porque aunque no esté, si el Señor revisa la noche de antes de Pesaj y cumple la mitzvah, es una bendición muy grande y cumple una mitzvah muy importante. Si es complicado para él llevar la Bediká, o va a trasladarse a otra casa y le es difícil llevar la Bediká en dos lugares, que es una costumbre que muchos hacen, existe hoy en día la oportunidad de rentar la casa en su totalidad a una persona gentil, y de esa forma, como la rentamos antes de la noche de la Bedikat Hametz y no está en nuestras posiciones, somos eximidos de llevar a cabo la bendición, y a su vez vendemos todo el Hametz contenido en esta. Para llevar a cabo esto es necesario que se haya llevado a cabo una venta antes que la persona salga de su casa, antes de la noche, y esté rentada de Bediká, que es el jueves en la noche, para que no recaiga sobre él y su familia la obligación de hacer Bediká. Y esta venta se debe de llevar a cabo con autoridades competentes que nos puedan ayudar, y rabinos, porque es una venta compleja con muchos detalles. Entonces hay que acercarse a su rabino de su confianza en su sinagoga para que les explique cómo llevar a cabo esta venta, y la persona debe de haber salido idealmente de su casa antes de que recaiga la obligación de la Bediká, que es con el oscurecer y la puesta de las estrellas del jueves por la noche, que es el día 14 de Nisan. Entonces él ya rentó su casa y ya no recae sobre la obligación de la Bediká, y a su vez también vendió todo el hametz contenido en dicha propiedad. Si una persona no va a poder salir de su casa sino hasta el día siguiente, es un problema según la halajá, y es necesario platicarlo con una autoridad competente para saber cómo tratar el caso. Esto también aplica mucho en que la persona a veces tiene otra propiedad fuera del país y no va a ir, también es necesario vender ahí la propiedad y el hametz. Todo esto hay que dirigirse con una autoridad competente para poder llevar a cabo la venta. Personas que van a llevar a cabo la Bediká de manera normal, pero a su vez van a realizar venta del hametz contenido, aquí no hay problema, simplemente llevan a cabo la Bediká en toda la casa y en las áreas, dejando la despensa o el lugar donde se vaya a vender el hametz, y se pone ahí, y esa venta se va a llevar a cabo el día viernes por la mañana, para lo cual también es necesario ir con su rabino para que lo asesoren cómo llevar a cabo dicha venta. Sobre la venta que se puede llevar a cabo, existen divergentes opiniones si la persona debe de vender hametz gamur o no. Por hametz gamur enumero pues lo que sabemos que es hametz, como pan, galletas, chocolates, pero eso va mucho más allá. Muchos vodkas, por ejemplo, sin mencionar whiskies, pero vodkas, hay algunos hechos de papa, pero hay algunos hechos también de granos que son prohibidos en Pesaj, por lo cual representan hametz gamur. A veces una salsa de chile puede contener harina, entonces hametz gamur puede estar contenido en muchas presentaciones. Por eso hay personas que se abstienen en Pesaj
de no vender ninguna cuestión que tenga hametz. Para eso es necesario bajar de antes las compras de pastas, cereales y cuestiones que puedan tener hametz, y se abstienen de vender hametz durante Pesaj, vendiendo únicamente productos que podrán ser dudosos o podrán tener una pequeña mezcla de Pesaj, que hay mucha persona acostumbró por si las dudas, pero muchos abstienen de vender hametz durante Pesaj, que es hametz mamash, y venden otros productos que no deberían de tener hametz y nada más lo realizan por jumra o por ser estrictos. Pero el minhag en Israel es el que quiera llevar a la venta y vender hametz. Existen opiniones que lo permiten y así es la costumbre en el pueblo de Israel. Entonces la persona puede llevar a cabo la venta de hametz en Pesaj, todo junto con la renta de la propiedad. Si la persona va a viajar, hay que dirigirse con las autoridades competentes para que lo informen en el tema. Si una persona tiene poco hametz en su casa y le es fácil, es bueno tratar de sacarlo todo antes de Pesaj y quemarlo, y así salir según todas las opiniones. Si una persona igual quiere vender, así es la costumbre, y hay el Shulchan Aruch y nuestros Jamim lo permiten, y también lugares que son tiendas y ese tipo de cuestiones que tienen mucho hametz, ahí siempre la costumbre ha sido vender hametz, porque es una pérdida grande el deshacerse de él, y que cada persona evalúe sus circunstancias y tome el mejor punto a seguir, tomando en consideración que ambas opiniones son válidas y son opiniones que se han llevado a cabo milenariamente en la tradición judía. Después de haber llevado a cabo la venta de Pesaj, que esto se tiene que haber llevado antes, y la Bedika, son las mitzvot principales que aplicaron antes de Pesaj, principalmente en la noche. Hay muchos detalles, si la persona no va a poder hacer Bedika en su casa, puede nombrar a veces un emisario, pero son detalles que no podemos tocar en este foro porque son muy amplios y sería necesario acercarse con una persona competente para que lo pudiera asesorar. Todo el hametz que encontró en la Bedika es necesario ponerlo y separarlo, y recién terminada la Bedika hay un texto que tiene nuestros Sidurim que dice todo el hametz que no encontramos y que esté en nuestra posición, lo nulificamos. Es lo que se llama dentro del judaísmo bitul. Bitul es nulificación de hametz o harina que tenemos en nuestra posición. Significa, ya hicimos nuestro esfuerzo humanamente posible de revisar, pero somos seres humanos y se nos pudo haber ido algo por ahí. Simplemente decimos que si algo se nos fue, nosotros no queremos tener nada que ver con él y lo queremos nulificar y sacar de nuestra posición como si no fuera nuestro. Y esto, para llevar a cabo esto, hay un texto que se dice en arameo, pero la persona debe de entender lo que dice, por lo cual si la persona no entiende arameo, lo más importante es que vea la traducción y su significado, porque si no, no cumple la mitzvah. Porque el texto lo que decimos es, recibimos sobre nosotros un proceso mental en la cual sacamos el hametz de nuestra posición, y si no entendemos lo que estamos diciendo, no cumplimos con este bitul. Por lo cual es necesario, si no entendemos arameo, tener la traducción de esta y decirla, no nada más decirla, sino entender lo que estamos diciendo y recibir sobre nosotros lo que estamos diciendo. Esa es, a grosso modo, la mitzvah que aplica la noche del 14 de Nisan, que en este año cae el día jueves, para antes de la Bedika. Posteriormente hay que dormir bien y amanecemos al día siguiente, el día 14 en la mañana, con la víspera de Pesaj. ¿Qué se lleva a cabo en la víspera de Pesaj? También hay muchas mitzvot que aplican durante la víspera de Pesaj. Comenzando que se va a decir la tefilá en el Bet HaKnesset, y hay una tradición que tanto hombres como mujeres primogénitos ayunan este día en recordatorio al milagro que se llevó a cabo, que se salvaron durante Mitzrayim. También los animales, pero los animales no ayunan, se salvaron. Algunos tendrían que ayunar, porque también los animales primogénitos fueron castigados, los que habían sobrado de otras plagas, según algunos midrashim, pero deberíamos de ayunar. La costumbre es, para no llegar debilitados al Seder, es que los primogénitos asisten a unas sium o terminar algún tratado talmúdico que se haya estudiado por una persona, y como es una alegría, lleva a cabo lo que es un sium y terminación de este estudio, y al haber participado pueden participar en la seudá posterior, y es así que se eximen de la
obligación de ayunar. Esta ha sido la tradición milenaria. Si alguien quiere ayunar puede y cumple la mitzvah, pero nuestra tradición ha sido que los primogénitos y primogénitas no ayunen, sino simplemente participen en un sium, o que su esposo que haya estado presente, según algunas opiniones, les lleve el vino posterior para eximirlos de esta obligación de ayunar. Posteriormente, tener la persona hasta las primeras 3 horas del día, no 3 horas hábiles, sino 3 horas calculadas de manera calendario judaico, para consumir hametz, si es que va a consumir. No es mitzvah comer hametz en el Pesaj, como muchas personas a fuerzas tienen que comerse su última dona. Lo pueden hacer, pero no hay ninguna obligación de comer hametz. Pero si quiere, tiene la persona la posibilidad de consumirlo hasta las primeras 3 horas. Estos cambian de acuerdo a la ciudad y es necesario revisar los calendarios para saber hasta qué hora se puede consumir hametz. Es muy importante que la persona se abstenga unos minutos antes para que no se vaya a equivocar, y también es necesario limpiarse bien los dientes de uno y de sus hijos con un buen cepillo y con hilo dental para evitar que se haya quedado hametz dentro de los dientes y cuando llegue el tiempo de prohibición la persona todavía tenga hametz en su boca. Entonces es muy importante llevar una buena limpieza dental antes de. Hay quien acostumbra a cambiar los cepillos de dientes de todo el año, entonces es una costumbre muy válida. También las pastas de dientes para tener, porque a veces el cepillo se pudo haber quedado algo de hametz, pero según alajá estricta, si el cepillo está muy limpio y lo revisó y está completamente limpio y lo limpió, podría usar el mismo, aunque la costumbre muchas veces es cambiar de cepillo, cada quien de acuerdo a sus posibilidades. Después de haber consumido hametz, todavía tenemos 1 hora más calendario para poder eliminar el hametz de nuestra casa. Quiere decir, sacarlo, quemarlo. Nuestra costumbre es hacer una fogata y quemar dicho hametz, concluyendo la mitzvah de biur hametz. Es una cosa muy importante y es una mitzvah que la persona debe de hacer, desde los papelitos de hametz que guardó la noche antes y todo lo demás, o el hametz que se quedó en su posición y no lo va a vender, también es necesario quemarlo dentro del tiempo, porque después de este tiempo se prohíbe. ¿Cómo se llama? Esto es muy importante, cuidar los horarios, porque al pasarlos la persona estaría traspasando una prohibición si no lo vendió en los tiempos adecuados. Estas son 2 mitzvot que aplican desde la mañana. Hay una mitzvah que también aplica, que el día antes de Pesaj la persona no debe de consumir matzá. Cuando nos referimos a matzá, nos referimos principalmente a matzá con la que la persona puede cumplir mitzvah. La matzá de huevo, en estricta teoría, hasta las primeras horas de la mañana sería mutar. La matzá de huevo es la matzá que tiene mucho sabor, pero este día la persona se debe de abstener de consumir matzá normal durante todo el día, para que pueda comer en la noche la matzá de mitzvah con ganas. Y esa es la halajá estricta. Existen opiniones, según la halajá, que recomiendan y tradiciones no consumir hametz, ya sea desde Rosh Chodesh, Nisan, 15 días antes, o hay quien dice hasta un mes antes. Cada quien de acuerdo a su tradición, pero según la halajá estricta, la noche del día de antes es cuando seguro hay que abstenerse, y la costumbre muchas veces más aceptada es desde el Rosh Chodesh Nisan no consumir más hametz. También la persona durante el día sí puede comer, pero debe de abstenerse de fijar, sobre todo de la tarde en adelante, comidas grandes, para que la persona llegue con hambre a la noche, ya que hay que comer muchos kazaitim de matzá, como veremos en nuestras clases más adelante, y las esposas y las abuelitas y las mamás se esforzaron mucho en preparar. Hay que tener un buen espacio en el estómago para comer bien. Por lo tanto, es necesario disminuir lo que la persona come en Erev Pesaj. Por último, hay muchas mitzvot más. Es muy importante preparar el seder de Pesaj. Hay muchas cuestiones que hay que tocar, muchos puntos, y llegar descansados. Rabbi Akiva, el famoso Taná, nunca salía de estudiar y nunca decía, llegó el momento de cerrar la yeshiva e irse a la casa. Él hasta estudiaba todo el momento, pero antes de Yom Kippur, que es mitzvah de comer, y también antes de Pesaj, él cerraba la yeshiva y se iba a su casa a descansar y a descansar a sus hijos, porque hay una mitzvah muy importante en la noche y la gente debe llegar con hambre y bien descansado, por lo cual es importante que la persona se prepare para el seder de Pesaj, como veremos más adelante, y descanse también él y sus hijos. Hay que incentivarlos con dulces y premios si es posible para que descansen, porque un niño bien descansado va a lucir durante la noche de Pesaj.
Existen muchas más leyes, pero tocamos las principales el día de hoy.